Buenos días, República Dominicana, sean todos y todos bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 18 de septiembre. Un día, como siempre, cargado con muchas informaciones. Se están acercando los breves, director. Me dijeron cuando llegué ahorita que veo a Rick, los muchachos, con una cajita. Pensaba que era un regalo de algo que me tiene, y no, eso es para echar el doble. Y ellos están pensando en doble tan rápido. Señores, saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24, para todo Estados Unidos. Gracias por ser parte de este contenido, de esta producción netamente dominicana. Con mucho cariño para ustedes, Elvis Lima les saluda junto a este gran equipo de producción. Señores, a propósito de Nueva York, hay pánico en la gran ciudad. La explosión que se registró anoche, una explosión ha provocado un gran pánico en la ciudad de Nueva York. Se habla de que hay 29 personas heridas, hay una de gravedad. A esta hora de la mañana todavía se mantiene el corre-corre en la ciudad que nunca duerme. Esas son imágenes de parte de lo que ha estado pasando en la ciudad de Nueva York. De último minuto, repito, se mantiene el pánico en la gran ciudad a propósito de una fuerte explosión que ha mantenido el pánico en la gran ciudad. Las autoridades, el alcalde, los bomberos, toda esa zona de Chelsea acordonada por completo. Dicen los cables internacionales que hay mucho nerviosismo, más preocupación porque mañana comienzan a llegar los más de 100 mandatarios para la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para este martes, que de hecho parte mañana el presidente Danilo Medina. Los cables internacionales, dice el alcalde, que el artefacto de gran potencia estalló en el barrio de Chelsea, en una zona de la ciudad muy frecuentada y en una hora en la que los vecinos de Nueva York salen a las calles para disfrutar de la noche del sábado. Las autoridades no han dado detalles sobre el dispositivo utilizado, que estaba colocado dentro de un contenedor de basura. Repito, las autoridades han revelado que la explosión se produjo en un contenedor de basura, que según el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se trata de un acto deliberado y un incidente muy grave. Las autoridades de Nueva York, el alcalde, vemos en pantalla, ha calificado el hecho de muy grave. La explosión ha generado caos en la zona, carreteras, mucha gente, mucha confusión. Y entonces el alcalde también acaba de confirmar que mientras se dirigían los periodistas de la policía, estaba investigando la posibilidad de un segundo artefacto explosivo. Repito, el alcalde de Nueva York acaba de confirmar de que se ha confirmado de que había o existe un segundo artefacto explosivo, pero que no hizo detonación a unas 4 cuadras de la Gran Manzana, donde estalló el primero. Esa es la situación que se vive a esta hora en la ciudad de Nueva York, con mucha confusión. Otro cable internacional también me está llegando, dice que el herido, dentro de los 29 heridos, hay una persona de gravedad, todavía su identidad no ha sido identificado. Esa es la situación, repito, el pánico que se apodera en la ciudad de Nueva York, que de hecho, sea de paso, a partir de mañana es un pandemonio. El que ha ido a esa cumbre general de la OEA sabe que Nueva York se pone intransitable y una situación de mucho nerviosismo y hermetismo. A propósito, viniendo aquí al plano local, los PRDistas le ha ido bien. Miren, hay que felicitar a Miguel Vargas, le ha ido bien. Sin embargo, me llama mucho la atención algunas posiciones encontradas, porque parece que en el esquema de los PRDistas, como que el acuerdo establecía alguna cosita más. Tienen 8 funcionarios, 8, se lo voy a deletrear. Miguel Vargas es canciller, mi amiga Yanet Camilo, ministra de la Mujer, Víctor Gómez Casanova en Autoridad Portuaria, Julio Mariñez en el IDECOT, Peggy Cabral, embajador en Italia, Carlos Gabriel García, el exdiputado nacional, miembro del Consejo de Dominicanos en el Exterior.
Guerrero Peralta, el general, él es jefe de la DNCD. Entonces, recuerden que es del equipo de Miguel, está en el Consejo Nacional de Drogas. Luis Ernesto Camilo, a quien le mando salud en San Francisco de Macorís, presidente de la Junta de Aviación Civil, y Henry Serraf, viceministro de Obras Públicas. ¿Dónde radica el problema ahora? ¿Qué sucede y viene a ser, como decían algunos, cuando en minutos en que Víctor Gómez Casanova era juramentado en el Palacio Nacional, después de la juramentación fue abordado por los periodistas? Víctor no se dio cuenta de que Danilo había hablado brevemente, no todos los medios resaltaron eso. Un periodista, de manera muy acuciosa como siempre, que ese es el papel de nosotros, descubrir cosas, le preguntó: presidente, ¿no hay más decreto? No, por ahora no hay más. Entonces, abajo, 2 minutos después, Víctor Gómez Casanova estaba diciendo que estaban esperando otros decretos porque el acuerdo así lo establecía. También la presidenta en funciones, Peggy Cabral, dio una declaración y dice: bueno, está bien, pero no ofrecieron más. Eso ha provocado una situación a lo interno del PLD y de mucha presión para el presidente Danilo Medina, porque algunos leonelistas ya están en el tren gubernamental, pero la cuota de participación, a decir de muchos PLDistas, no era la que le hubiese podido tocar. Solamente está en un cargo así de mucha trascendencia, leonelista, claro, Nicolás Calderón, que volvió a su posición de los comedores económicos, donde realizó una gran labor en los gobiernos de Leonel Fernández. También está Reina, pero Reina quedó como director de Cambio Climático, donde estaba también Osmar Ramírez, que fue designado como asesor. Entonces, la inclusión de leonelistas y PRDistas como tal ha provocado también más presión para el presidente, porque entonces eso cierra la brecha entre danilistas que tienen varios años, como en el béisbol, en el círculo de espera. Y entonces esa posición como tal, al parecer, puede hacer de que la situación del PRD, los PRDistas deben conformarse por ahora. Le tomó la palabra al presidente, que cumple. No, por ahora no hay más. Entonces vi el gesto del presidente, no haciendo una alusión directamente a los PRDistas, porque recuerden que los decretos son amplios, y un decreto, por ejemplo, bueno, sin importar dónde vengan las designaciones, pero en la forma que el presidente lo planteó, me da la sensación de que ya cumplió con los PRDistas, pero esas 8 posiciones importantes por demás para los PRDistas, da la sensación de que, aunque Miguel Vargas tiene el control de esa organización política, pueden ser unos 1,000, 2,000 y tantos de empleos de PRDistas de manera indirecta, digo directa, de manera indirecta en una nominita y una qué sé yo qué, pueden tener 3,000 y tantos de PRDistas en la administración, y eso no es malo para un partido que aportó ciertamente a la causa del PLD y de Danilo Medina, pero no fue determinante. ¿Cómo hubiese sido, por ejemplo, determinante? Miren, crucial, una cosa, bueno, si Danilo hubiese ganado con el 51.7 y el PRD como tal de esa cantidad le aportó un 5, fue determinante. Los reformistas fueron determinantes en el último periodo de Leonel, aportaron un 9 cuando Leonel ganó con un 52 y tanto. Entonces, ahí sí tiene mayor preponderancia. No estoy diciendo con eso a que los amigos del PRD que no se ganaron esa cuota de participación, se la ganaron porque lo respaldaron ciertamente, pero no fueron determinantes. Se parece en béisbol, siempre utilizo la política con el béisbol, porque aquí en la República Dominicana se utiliza bastante. Un equipo que está ganando 9-0 en el noveno y tú das un jonrón, pasa 9-2, o tú ganas 10-2, estás ganando 9-0, y un jonrón con 2 envases, 13-0, aportaste a la causa. Ahora, cuando está empatado en el noveno y nos vamos a extra inning, usted el jonrón, ahí sí, ¿tú entiendes? Ganaste por mí, di el jonrón para ganar. Eso es diferente, pero no se le pueden quitar los méritos a los PRDistas que hoy están en el gobierno. Y a propósito, hay un punto importantísimo, la decisión del Consejo de Gobierno, el primer Consejo de Gobierno ampliado
del presidente Danilo Medina ha sido muy llamativo. Y digo llamativo por la sencilla razón de que cuando usted analiza las decisiones adoptadas por ese importante organismo, me da la sensación de que ciertamente hay una situación interesante. El presidente fue claro, bajó la línea de que el tema de la corrupción va a ser enfrentado. Y digo, va a ser enfrentado y ojalá que no sea solamente que pase las palabras a los hechos. El presidente siempre desde que llegó ha tratado de cumplir al máximo. El tema de la corrupción y el tema de la inseguridad son dos puntos que este nuevo gobierno debe enfrentar. La percepción le ha favorecido bastante al presidente Danilo Medina y es que el tema de la corrupción, al parecer en su gobierno, los casos son menos, no digo que no existan, pero la percepción es que son menos. Y entonces también tiene un punto de que abre esa posibilidad ahora de que las denuncias y el golpeo interno, y quiero hacer hincapié en eso, hoy el gran desafío de los PLDistas que están en el gobierno no son ni los PRDistas, ni los PRMistas, ni los reformistas. Se parece al caso de la frase histórica del fenecido líder José Francisco Peña Gómez: solo el PRD destruye al PRD, y entonces voy a traspolarizar eso a lo interno del PLD. Solo un PLDista es capaz de poder golpear otro PLDista porque la oposición como tal no tendría argumentos y no tendría justificación, ni sentido, ni razón de ser. Por ejemplo, ¿qué va a buscar un PRMista golpeando a un PLDista que esté en el gobierno? No, hombre, no va a querer compartir un cargo, un empleo. En el PLD no. Esta lucha de poder es una lucha muy complicada a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y esta decisión del Consejo de Gobierno, el primer consejo ampliado del presidente Danilo Medina en esta nueva administración, tiene puntos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema cuando Gustavo Montalvo plantea las indelicadezas o las faltas que lleguen a la presidencia van a ser atendidas y sometidas a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. La veo importante, pero ahí es que deben llegar precisamente. O sea, ahí es donde deben llegar, que se ejecuten. Bueno, y esos son otros 500. Envía también el mensaje, un mensaje positivo, pero repito, le abre esa brecha y también quiero ser partícipe, incluirme como comunicador, las lluvias de denuncias. Ahora hay que tener mucho cuidado porque se va a prestar esa advertencia del gobierno y esas decisiones adoptadas en este primer consejo de gobierno, eso se pudiese prestar para que muchos PLDistas dentro y fuera del gobierno también comiencen a llevar expediente a las instituciones que luchan contra la corrupción. Eso no es malo, eso está bien. Lo que me llama preocupación es el hecho de que pudiese esa advertencia utilizarse también para provocar ruidos mediáticos con gente y funcionarios que en verdad son íntegros, son capaces y como se dice popularmente, le vamos a echar un pelo al sancocho o le vamos a echar un jabón al sancocho, haciendo referencia a la posición o al trabajo de un funcionario determinado. Por ejemplo, yo digo, bueno, mi director a esta hora es 5 estrellas, falla estar, este hombre no falla, este hombre está muy bien. Déjame yo tiré este ruidito de que el director llegó tarde, que hay problemas en el canal, en fulano, mira. Entonces, ese ruido también puede llegar a la dirección, si paso este caso específico, al tema de la administración pública, tomando como base el tema de las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno, de que el tema de la corrupción se le va a prestar mucha atención, que sean honestos, que las indelicadezas o faltas graves, yo quiero hacer mucho hincapié en eso, oigan bien, las indelicadezas o faltas que lleguen a la presidencia van a ser atendidas y sometidas a la Dirección de Ética e Integridad. También invitan a la sociedad, a todas, a estar vigilantes de las actuaciones de los servidores públicos, dijo Montalvo en esa rueda de prensa donde se ofrecieron los detalles del Consejo de Gobierno. Un punto también que me llamó mucho la atención fue la revelación del sistema de registro y monitoreo. Se anunció un sistema de registro de la gestión del gobierno
que será coordinado por el ministro de la Presidencia. Con esa medida, el gobierno busca asegurar una gestión pública orientada a resultados. Ahí estoy de acuerdo con el gobierno. Hay que darle seguimiento a todo, porque todo lo que usted deja suelto, al final, eso es sumamente peligroso. Y a las cosas como tal en la vida, todo, hay que darle seguimiento. Porque ¿qué pasa en los gobiernos? Que son anuncio, obra, promesa. Si no hay un equipo de ese seguimiento para que las cosas funcionen, definitivamente al final se queda todo en palabras. Mira, director, el tema de la Junta Central Electoral, muy llamativo por demás. Mañana se vence el plazo, repito, se vence el plazo mañana para la inscripción, la presentación de candidatos, de candidaturas, presentación de currículum a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde se vence este plazo que dio la comisión que preside el senador Dionis Sánchez. La gran interrogante, el magistrado Roberto Rosario Márquez, si al final va a optar, si va a aspirar Roberto Rosario. Bueno, se espera que pueda ser que Roberto como tal aspire, pero repito lo que planteaba en mi comentario de la semana pasada, no veo condiciones para que Roberto Rosario siga al frente de la Junta Central Electoral. La situación del tribunal es muy complicada al día de hoy, son muchos los aspirantes, pero también la ratificación de Roberto Rosario pudiese provocar una situación de irritabilidad, no en los partidos como tal, sino también en la misma sociedad por la situación que de todo es conocido. Me voy a ir a la pausa, director. Antes de eso, quiero felicitar a esta pareja de esposos. Cuando llegué usted me decía, director, recuerden que en diciembre fue el programa especial de los soneros. Quiero felicitar a esta pareja de esposos. Bienvenido Peña y Milagros Muñoz, quienes están de aniversario. 28 años de casado, director. Usted me decía que cómo tienen 28. Míralo ahí. Decía Gardner que 20 años no son nada, pero después que usted tiene 20, una relación, eso es digno de felicitar. Conocido en el son, felicidades a esa pareja campeona, tanto del son, que lleva mucha alegría y diversión a diferentes lugares. Me voy a la pausa, cambiar de canal, que hace un delito federal. Ya volvemos con el plato fuerte. Osvaldo Oyer, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, estará con nosotros en breve. Vamos a la pausa y ya volvemos. Saludos a los dominicanos que a esta hora nos sintonizan, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos. Ya está con nosotros en la entrevista principal, el plato fuerte de este domingo, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, Osvaldo Oyer, a quien les damos los buenos días. Bienvenido, Osvaldo, nuevamente. Un gusto tenerle en este programa. Muchas gracias, don Elvis. De nuevo, un placer de estar por aquí de nuevo. Bueno, usted sabe, Osvaldo, que la economía definitivamente es un tema de mucho interés y ustedes como ANGE son un sector que en los últimos años han logrado jugar un papel importante en la sociedad con sus aportes y sobre todo lo que representan, tanto en el quehacer productivo e industrial de la República Dominicana. Hay varios temas de mucho interés, hay un tema que en los últimos días se ha convertido en una gran preocupación entre los actores económicos, es el tema de la escasez del dólar que se ha estado reflejando en el mercado nacional. ¿Qué le parece esa situación y cuáles informaciones ustedes tienen? Bueno, tal como mencionas, es algo de bastante preocupación, y más bien estos días. Es un tema que viene ya de hace 2 o 3 meses que se viene mencionando, que existe una escasez de dólar. Pero es más bien algo que se está tornando una probabilidad de especulación, porque si vemos a las reservas internacionales o las reservas que tiene el Banco Central en dólares, está alrededor de 5.000 millones de dólares, por lo que tiene suficiente dinero para contrarrestar esta escasez que se está viviendo. Ciertamente estamos en un periodo ahora mismo de compra de las Navidades, compra de noviembre, porque ahora es el Black Friday en noviembre, ya no es en diciembre que la gente compra la mayoría de los regalos. Pero sí es una preocupación porque primero hay que hacer esas compras para noviembre, diciembre, que son inventarios que están comprando hoy en día. Segundo, hay materia prima para los industriales, hay ya productos también para los comerciantes que se han ido comprando, que hay que hacerle frente a esos pagos. Porque si no, entonces empieza a tornar un poco de preocupación hasta los mismos suplidores de países extranjeros que empiezan a mirar al país con cierta preocupación. Porque
sí tal vez un día te dicen, mira, hay una escasez de dólar, pero cuando se torna recurrente esa preocupación, entonces ya el suplidor de fuera empieza a ver como un grado de riesgo en lo que es República Dominicana. Pero sabemos que esa probabilidad de especulación no debe existir, por lo que ya mencioné con las reservas existentes del Banco Central, por lo que se debe tomar ciertas medidas para que hablar con los productores, con los comerciantes, y decirles, miren señores, ¿cuánto dinero ustedes necesitan de dólares? Y que el Banco Central haga un tipo de frente para contrarrestar toda esta especulación o estas denominaciones de escasez de dólar que hay hoy en día. ¿De qué hablamos, por ejemplo, en cuanto para esta fecha, ya temporada alta, se acercan las Navidades, el consumo, el gasto de dólar? ¿Qué se estima que se mueve en el mercado? Bueno, básicamente es eso. Por un lado, los industriales haciendo frente a las compras recurrentes que son de producción. Ya sí, los comerciantes comprando sus inventarios para todo esto de lo que se va a comprar en diciembre. También los mismos, las textileras de aquí, que también compran muchas de las telas de este año, porque son periodos de mejores compras y consolidación de importación de contenedores, en fletes, entre otras cosas. Y ahí es que se concentra también eso. Y ciertamente los productores agrícolas, que son, debido a los tiempos de zafra, esta es una época muy importante también para ellos. Se acerca ya prácticamente el último cuatrimestre, entramos al tramo final del año 2016. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes del quehacer económico y lo que se vislumbra para el año venidero? Bueno, ciertamente hemos tenido en los últimos años una economía muy estable. La inflación se ha permanecido por debajo de las metas, la tasa cambiaria también, por lo que entendemos que el crecimiento va a ser bastante bueno, alrededor del 7% como se pronostica. Vamos a terminar un año bastante bien y con miras a 2017 también con expectativas muy buenas. Sí hay que mencionar algo, que es el tema del endeudamiento. Una de las preocupaciones que planteaba el FMI en meses atrás, hablaba de que tuviéramos cuidado como país de llevar el endeudamiento al 50% del Producto Interno Bruto. En los últimos meses ya hemos estado llegando a esa meta, inclusive uno de los reportes que sacaron estos días es que estamos en un 50.4% del endeudamiento con respecto al PIB. Eso claramente es una preocupación porque el dinero se está utilizando en gasto corriente, no tanto en inversión de capital. Si seguimos cogiendo préstamos para inversión de capital, pues bienvenido sea porque va a tener un retorno. La preocupación torna en que ese dinero que se ha estado cogiendo prestado en los mercados internacionales y también en la deuda interna del país se está utilizando para gasto corriente, por ende no tiene un retorno, un componente de retorno. Entonces sí tenemos muy buenos niveles de crecimiento, muy buenas expectativas el año que viene, pero hay que mantenerle un ojo encima a lo que es el endeudamiento del país. O sea que va a ser una preocupación muy significativa, porque primero conocen muy bien el sector y el mercado, lo que eso representa. Ese tema del endeudamiento, que es un tema recurrente en la República Dominicana, y que los gobiernos de turnos por lo general siempre lo rechazan cuando lo hace la oposición y viceversa, sin importar el partido que sea, porque los actores económicos se mueven sobre ejes fundamentales de la matemática. Esto es un asunto matemático. Correcto. Entonces, ustedes, por ejemplo, esa preocupación, me llama bastante la atención el tema de que ya el país, ustedes consideran, y los informes que tienen, es lo propio, lo dio el FMI, de que estamos llegando al tope del nivel de endeudamiento, si llegamos al 50%. ¿Qué hacer, por ejemplo? Bueno, cuando digo un tope, más bien, o sea, son unos límites que pone, que te empieza a tomar. Sí, la barrera, que estamos llegando a la barrera del límite. Como esa barrera. Lo primero es que el equipo designado nuevo del presidente son personas muy conocedoras del tema, como es el ministro de Isidoro Santana, el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo, y también el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Sabemos que tienen bastante experiencia en lo que son estos temas y entendemos que pueden hacerle frente a esta cierta preocupación que surge del endeudamiento. Pero sí es importante que se pongan un ojo, que se haga una buena planificación y que se balancee bien el presupuesto para que el dinero que se utilice como préstamo se utilice para inversión de capital y tenga en sí un retorno. También podemos entrar en los niveles de lo que se está hablando hoy en día, de lo que son los temas fiscales. Que ciertamente sí hay que mejorar las recaudaciones. La presión tributaria se menciona que es baja, pero hay que tener mucho cuidado con la retórica de la presión tributaria baja, porque realmente los sectores que sí pagan, los niveles de presión tributaria están por encima del 30%. Entonces hay que balancear bien esos temas de recaudación, que el mismo director de la DGI, Magín Díaz, está haciendo
muy buen trabajo y lo apoyamos con el discurso que él hizo. Lo que sí tenemos que ir de la mano con mejorar esas recaudaciones, pero al mismo tiempo mejorar la calidad del gasto público. Porque si vamos a recaudar ese dinero, queremos que ese dinero se utilice para tenga su buen uso, mejore la calidad del gasto. Usted acaba de entrar a un terreno pantanoso. Hablar de DGI y hablar de recaudaciones y hablar de presión tributaria y hablar de impuestos, eso es una trilogía que en la cabeza de algunos sectores, sobre todo que nos están mirando a esta hora, conocedores del tema, es un triángulo de la muerte, porque el concepto de la presión tributaria como tal y el tema de nuevos impuestos en los últimos meses ha sido un tema de mucha preocupación, sobre todo cuando se enfoca el concepto de la reforma. Estábamos ante la antesala de un pacto fiscal, pero por el momento vemos como que el tema, ustedes también a veces lo plantean y en otros momentos también lo guardan el tema y llama muchísima confusión. Pero el tema, por ejemplo, de la presión tributaria, que es de un 14% aproximadamente, a eso usted le agrega entonces, usted tiene lo del ITEVI, que es otra gran preocupación. La DGI vemos también que está planteando el tema de incrementar las impresoras fiscales. En medio de este engranaje como tal, ¿dónde ustedes se inscriben? Porque usted plantea la parte de la presión tributaria. Nosotros siempre hemos hablado que tenemos que cumplir las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso antes de hablar del pacto fiscal, nosotros necesitamos que el pacto eléctrico concluya. Pero vamos al pacto, que vamos al pacto eléctrico ahora, que seguro vamos a entrar en ese tema en un segundo. Nosotros entendemos que hay que hacer una reforma fiscal integral y por eso que hemos pedido que toda esta discusión de fiscales, de impuestos nuevos, de eliminar impuestos, de subir impuestos, bajar impuestos, mejorar los gastos tributarios, mejorar la calidad del gasto público, se ha visto bajo el marco del pacto fiscal, porque es la única forma que podemos tener esa verdadera reforma fiscal integral que tanto anhelamos. Recordamos que la última reforma fiscal integral fue en 1992, estamos en el 2016, 24 años, casi un cuarto de siglo, con simplemente parches en el camino que no necesariamente han ayudado a los sectores a desarrollarse su potencial. Entonces, por eso nosotros decimos, sí, muy bien, estamos de acuerdo en que se revisen los ingresos tributarios, los gastos tributarios, pero vamos a verlo dentro de un marco de reforma fiscal integral y que lo demanda la Estrategia Nacional de Desarrollo bajo el pacto fiscal. Pero asimismo también necesitamos una ley de responsabilidad fiscal, para asegurar que tengamos bien la ejecución, los presupuestos, los déficits y los diferentes niveles de endeudamiento también. Por ende, se tiene que ver bajo esa instancia lo que es el pacto fiscal. Pero una ley de fiscal. No, de responsabilidad fiscal. Sí. ¿Y en qué concepto entraría esa ley? Eso es básicamente para asegurar que haya niveles de transparencia, niveles de rendición de cuentas, de asegurar que se cumplen los presupuestos, los déficits y que se vaya mejorando el tema del endeudamiento, que mejore los porcentajes que estamos hablando ahorita de los endeudamientos. Los niveles de endeudamiento. Los niveles de endeudamiento. Para entonces asegurar que tengamos un presupuesto que tenga un superávit y que también los presupuestos se ejecuten tal cual son estipulados en los años previos. Tocó nuevamente el tema de endeudamiento, parece que es una gran preocupación. Lo siento que en la cabeza del sector de los empresarios está el tema del endeudamiento, lo ha tocado varias veces, de no frenarse ese endeudamiento como tal, que se vislumbra en la economía. ¿Qué perciben ustedes? El tema del endeudamiento siempre va a estar en la retórica del empresario y del mismo gobierno. Lo que buscamos es que cuando se coja prestado, que se utilice para inversión de capital, que tenga un retorno, que no sea tanto para coger prestado para gastarlo en salarios de empleados, de público o gastos sociales. Hay que tener cuidado con ese tipo de gastos porque tiene que tener algún tipo de retorno para asegurarnos que a futuro podamos repagar todo ese capital de la deuda cogida. El tema de la DGI, por ejemplo, del pacto fiscal, quedó un poco inconcluso. Me voy a ir a la pausa, al regreso quiero que tengamos pendiente, que me aclare más la preocupación de ustedes y el planteamiento de ustedes con ese posible pacto fiscal y sobre todo el tema de una posible reforma integral, que ustedes están planteando el tema de la reforma integral y cómo serían dos componentes fundamentales, el tema de las impresoras fiscales, que está muy de moda, y la posibilidad de quitar el ITEVI, ampliar la base como tal, y entonces evitar nuevos impuestos. Cambiar de canal, caso un delito federal. Estamos conversando con Osvaldo Oller, presidente de ANGE. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Continuamos conversando con Osvaldo Oyer, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Antes de la pausa, Osvaldo, dejamos dos puntos importantes en agenda, pendientes de debatir. El tema de los impuestos, el tema de la posibilidad de lo que ha iniciado la DGI, la implementación de nuevas impresoras fiscales. Para ustedes, ¿qué esto significa? ¿Ustedes la respaldan o plantean una serie de elementos como algunos empresarios informales, del sector informal, de que dichas impresoras constituyen un crimen para su implementación? Ciertamente nosotros apoyamos las medidas que ha tomado la DGI con el tema de las impresoras fiscales y es algo que se ha ido tomando de finales de la última década. Eso lo piden la DGI, es uno de los requisitos de la DGI, por lo cual nosotros respaldamos esa posición de ellos de asegurar que es una forma de que lo que se venda quede registrado. Pasa en otros países, existe en otros países y es algo que existe en la economía. Pero de nuevo el tema fiscal es muy importante porque tenemos que asegurarnos que mejore esa presión tributaria, pero lo que tenemos que verlo de nuevo bajo una reforma fiscal integral. Y me permito abundar un poco más. Ciertamente los ingresos tienen que incrementar. Esos ingresos pueden ser con una ampliación de la base o puede ser con una baja de las tasas, por ejemplo, del ITEVIS. Porque se dice que según los niveles del impuesto de valor agregado, o el ITEVIS más bien, determina la cantidad de informalidad que hay. Por ejemplo, en la última alza que hubo del ITEVIS, llevó un poco más a la informalidad la economía. Entonces, por eso tenemos que revisar bien el tema de los ingresos y también el tema de los gastos tributarios. Que ojo, cuando hablo de gasto tributario hablo de las exenciones, las exoneraciones que existen. Hay muchas industrias que dependen de incentivos fiscales y hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso al evaluar todo esto porque a veces aportan más esos sectores que lo que los mismos gastos tributarios reflejan. Entonces hay que verlo todo dentro de un marco y asegurarnos que analicemos cada sector bien y los ingresos y los gastos tributarios correctamente para asegurar que sume al final y no que reste en el tema de recaudación y temas fiscales. Siento que ustedes, por ejemplo, en la ampliación de la base del ITEVIS es un punto que tienen consensuado, que todo pague ITEVIS y que se reduzca. Bueno, no necesariamente que todo pague ITEVIS, pero que sí que amplíe la base. Eso se tiene que ver bajo un marco de una discusión, en un diálogo. Ahora mismo no tenemos ninguna propuesta de por sí. Pero sí es importante que ya como uno de los temas para nosotros en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios es fomentar el emprendimiento. Y tenemos que asegurar que las empresas que se van creando tengan un futuro. Y tenemos que ver bien bajo esa discusión del pacto fiscal, ver cómo esas empresas que tienen los primeros 3 años tengan un chance de éxito, un chance de vida. Y cuando hablo de eso, trato por ejemplo lo que son los anticipos. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los anticipos y las empresas arrancando, porque lo que se está utilizando es el dinero prácticamente para pagar impuestos. Asimismo, el ITEVIS se está pagando, tiene que pagarlo a los 30 días de realizar una factura. Aquí el promedio de pago de una cuenta por cobrar son 90 días. Entonces tú terminas pagando 3 meses de ITEVIS de facturación antes de recibir el primer cobro. Entonces, esas flexibilizaciones también hay que verlas dentro del marco del pacto fiscal, porque lo que queremos es seguir creando empresas para crear más empleos formales. Y entonces que muchos de esos empleos se crean dentro del sector privado, no necesariamente dentro del sector gubernamental. Tengo entendido, el presidente en el tercer año de su primer periodo planteó, y fue una normativa creo de la DGI, pero parece que fue de boca porque nunca llegó a ejecutarse, el tema de que se iban a pagar los impuestos sobre la base no de lo facturado, sino de lo cobrado. Cobraste la factura 215, paga ese impuesto, pero no lo pague hasta que no lo cobre. Estoy entendiendo que fue así. Pero eso fue en la teoría, en la práctica nunca llegó a ejecutarse. No, seguro, nunca hubo ninguna normativa, ninguna resolución sobre eso. También hay que tener cuidado porque todavía somos una economía que estamos en vía de desarrollo y eso ya se ve en las economías desarrolladas. Pero sí, ciertamente tiene que haber una flexibilización porque lo que queremos es eso, es que existan más negocios, se paguen más impuestos, se creen más empleos formales y de eso trata de cómo tú vas simplificando la estructura tributaria también. Mire, cambiando de tema, hay un punto del quehacer social y político que ustedes en los últimos meses como sector han tenido mucha incidencia. La escogencia de los jueces de las altas cortes, hablo de Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Cámara de Cuentas. Sobre todo este punto de la Cámara de Cuentas, cuando ustedes han planteado el tema de la
de mayor ejecución, mayor transparencia, son ejes fundamentales. ¿Qué le parece todo este engranaje que se ha dado? Sobre todo con el tema de los jueces de la Junta, el CONET ha planteado de que no tienen candidatos. ¿Ustedes están por igual? ¿No tienen o tienen una propuesta que presentar a la comisión que está evaluando los jueces? Mira, la última vez que yo participé en tu programa fue en noviembre del año pasado, que justamente estábamos Buena viendo memoria. como el sistema judicial estaba pasando por un grave problema. Sí. Y hemos visto que en los últimos años hemos estado viendo esa falta de orden institucional, esa falta de régimen de consecuencias. Y viene en deterioro todo este tema de institucionalidad. Y es por eso que nosotros en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios hemos formado parte de la iniciativa Institucionalidad Democrática, que agrupa muchos gremios empresariales, sociedad civil como religiosos, temas de red, ¿cómo se llama? Asociaciones comunitarias, entre otros. Y lo que se busca es mejorar y fortalecer la gobernabilidad democrática, dentro de lo cual eso se basa en 3 aristas, que son: la primera es fortalecer la institucionalidad del país. El segundo es aplicar las leyes y que exista un régimen de consecuencias al cumplir las leyes. Y por último, transparencia y rendición de cuentas, que es lo que abarca la Cámara de Cuentas, que es lo que abarca la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otras cosas que estamos pidiendo. Y lo que se busca de nuevo es mejorar y fortalecer la gobernabilidad democrática, que incluye fortalecer el sistema electoral, fortalecer todo lo institucional y entre otras cosas. El tema que estamos buscando ahí es asegurar que tengamos una ley electoral que esté modernizada al día de hoy. Nosotros sabemos que esa ley electoral viene de 1997. También que se apruebe una ley de partidos. Y lo que se busca es, entre esas 2 leyes, asegurar que la campaña sea mucho más corta, asegurar que haya transparencia en uso de fondos, que garanticen una democracia interna en los partidos, entre otras cosas. Y asimismo también está el tema de la Junta Central Electoral, que lo que queremos es que sean personas, jueces, no necesariamente jueces, perdón, que bajo la Constitución nueva ahora permite que el Tribunal Superior Electoral existe, saca esa Cámara Contenciosa y simplemente lo que tiene es un rol administrativo. Por lo que de las cosas que nosotros estamos proponiendo es asegurar que esa Junta Central Electoral incluya personas que no solamente sean abogados. Es muy importante esa... Pero se está planteando un punto novedoso. Claro, eso no se ha planteado. Claro, porque Usted ¿qué es lo que plantea queda? en el caso de los jueces, el reglamento establece Pero no, ser no abogado. no es jueces. De la Junta Central Electoral, como ya se saca el Tribunal Superior Electoral, que ya vamos a decir la parte contenciosa, Sí. la parte de... Era la contenciosa antes de la Junta. Correcto. Entonces, ya lo que queda en la Junta Central Electoral son la parte administrativa y logística. Sí. Entonces, pueden ser personas que no necesariamente sean abogados. Y lo que estamos planteando es eso. Vamos a buscar personas de ingeniería industrial, vamos a buscar personas de mercadeo, personas que simplemente formen parte de ese consejo, de esa junta, para administrar el tema electoral. Pero plantean, no tiene sentido, no necesariamente tiene que ser abogado, no tiene sentido que sea abogado necesariamente. Correcto. Sí debemos notar que la ley electoral dice que tiene que ser abogado, pero como se saca de nuevo el Tribunal Superior Electoral, con la Constitución del 2010, ya nosotros entendemos que no es necesario eso, que sean abogados. Dentro de lo que ya las altas cortes sí buscamos personas que no es que sean apartidistas, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Sí buscamos personas que tengan solvencia moral, que no hayan militado o vinculado, tengan una vinculación activa con algún partido político en los últimos 5 años, para tratar de llevar esa independencia que tanto se busca. También en la Cámara de Cuentas, que sea ese tipo de persona que no tenga ninguna vinculación con los partidos, porque lo que queremos es devolver y seguir fortaleciendo la institucionalidad, seguir fortaleciendo estas diferentes cámaras, altas cortes, para el bien del país hacia el futuro. A propósito de la Cámara de Cuentas, hay una información de la Cámara de Cuentas que plantea nuevamente que a la fecha hay funcionarios que no han presentado su declaración jurada. Inclusive lo amenazan con sanciones públicas hasta posible destitución. Pero eso en la teoría. Tenemos 4 años, 6 años y hay funcionarios que no han presentado toda su declaración jurada. Y la Cámara de Cuentas sigue llorando, dando lástima, llamando a los medios, haciendo resolución. ¿Qué le parece? Ya ahí vemos que la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo. Ya hay un tema interno que es lo que tienen que resolver, porque realmente, por eso que nosotros hablamos tanto de la institucionalidad. Hay que hacer cumplir las leyes. Si la ley demanda que hay que hacer eso, entonces
las personas, lo que están los funcionarios, tienen que cumplir con la ley. Pero el problema es exactamente, que como no hay un régimen de consecuencia, la ley no se cumple. Entonces, prácticamente lo que queremos es eso mismo bajo esta iniciativa, es transformar ya la cultura institucional del país y tratar de asegurar que vayamos mejorando y fortaleciendo todo este esquema hacia futuro. Osvaldo, se nos terminó el tiempo, agradecemos infinitamente su participación este domingo, que haya edificado a los televidentes con temas de tanta trascendencia, no solo del quehacer económico, sino también del quehacer social. Bueno, muchas gracias por tenerme de nuevo aquí y bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Fue la participación de Osvaldo Oyer, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Hasta la próxima semana, más en Fuera de Récord.